Aprovechar aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque luego se nos va. Bueno, pues gracias a Dios, hermanos, que nos permite nuevamente podernos encontrar en este devocional, en este tiempo de lectura. Vamos pues, ocupar el tiempo, hermanos, como lo hacemos en entonar algún canto, en hacer una oración y luego continuar con la lectura que estamos teniendo. Vamos a comenzar con esta alabanza que se llama Confío en ti. No sé si la conozcan, yo creo que sí. Después de este canto, pues ya dejamos lugar a la oración. No sé si está nuestro hermano Juan Santiago por ahí o anda afuera. Anda afuera, hermano, Ah, no ok, llegó. ok. Sí. Sí, ya sé que tiene ahí ocupaciones. Pues nuestro hermano José que nos ayude con la oración. Pues si hay peticiones, pues se hacen, ¿verdad? Entonces vamos a entonar este canto. Eh, Tapa la letra aquí, los letreritos. Ahí está. Quiero decirte, mi buen Señor, que en los días tristes de más dolor, confío en ti, en el amor que me prometiste en la vida eterna. Yo sé que existe, confío en ti. Confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Aunque este cuerpo que tengo ahora no tenga aliento, de todas formas confío en ti. Ni enfermedades ni los temores y en medio de todos mis dolores confío en ti, confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Aunque otros duden de tus poderes y menosprecien lo grande que eres, confío en ti, porque yo sé que todo lo puedes, aquí estaré cuando otros volvieren, confío en ti. Confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Muy bien. Adelante, hermano José. Si hay alguna petición, hermanos, agradecimiento, pues adelante, ¿verdad? Pues ya que estamos aquí con el micrófono, hermano, poner en manos de Dios los planes aquí de la congregación, que vamos a iniciar unas semanas de construcción de algunas necesidades que tenemos y ya comenzamos este fin de semana haciendo algunas actividades. Entonces, hermano, que pues nuestro Dios nos ayude desde lo material hasta pues el trabajo físico que se va a hacer y sobre todo que se logre el beneficio, que es un beneficio también pues espiritual para la congregación, ¿verdad? Entonces ahí ponerlo en manos de Dios. ¿Alguien más, hermanos? Adelante. Hermano, me gustaría poder pedir sus oraciones por la familia Barrera Ramírez. Es mi sobrina. El día de ayer murió su papá, Jorge.
Jorge González, y pues por la tribulación de la familia, por favor. ¿Es familia qué, hermano? Hermana, Barrera. Barrera Ramírez. Ramírez. ¿Alguien más, hermanos? Hermanas. También aquí por los planes de la congregación, hermano, que también se está haciendo unas actividades en cuanto a construcción y pues pedimos pues que Dios nos dé fuerzas para poder seguir haciéndolo y por todas las actividades que se tengan planeadas en cada una de las congregaciones. Bien. ¿Una otra petición, un agradecimiento, hermanos? Creo que estamos bien así. Adelante, hermano José. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias una vez más, Padre Santísimo, porque se nos presta este hermosísimo día, esta hermosa mañana. Estamos aquí juntos, bendito Dios, para alabar y glorificar tu santo nombre, para estudiar tu palabra con mi familia en Cristo. Te agradecemos por ello, Señor mi Dios, y gracias también, Padre Santo, por que nos das el querer, la fuerza, el valor, el ánimo para estar aquí. Te rogamos, bendito Dios, las peticiones que se han puesto delante de ti, por los planes en la congregación donde se congrega nuestro hermano Cristian, que todo salga a favor de ellos, bendito Dios, para un bienestar tanto material como espiritual. También le rogamos, bendito Padre, por los planes que tienen en la iglesia en Monterrey, en Nuevo León, donde se reúne nuestro hermano Juan Santiago y su familia. Que les bendigas también a ellos por los planes que ellos tienen, Señor mi Dios. Y por la familia Barrera Ramírez, bendito Dios, que eh, están tristes, Señor mi Dios, por la partida de un familiar. Que usted les consuele, que usted les anime, que usted les dé fortaleza y fuerza, porque sabemos que, Padre Santo, en ti podemos confiar completamente. Bendito Dios, abre nuestros oídos para estar atentos a tu palabra y aprender de ella en este momento. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Muy bien. Bueno, gracias, hermano, por la oración. Y pues vamos a comenzar con nuestra lectura que estamos teniendo en el capítulo 3 versículo 22 al 30. Si ya comenzamos esta siguiente porción y pues por ahí estuvimos dialogando de los primeros versículos. Le voy a dar lectura a unos cuantos versos y luego vamos a comentar a ver qué estuvimos viendo y por ahí dejamos algo para investigar, ¿verdad? Para buscar por ahí, ¿sí? Entonces dice, después de esto, estamos hablando, que lo anterior es la plática con Nicodemo. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Se nos hace esa anotación que tiene que ver ahí con lo que decíamos de investigar, ¿verdad? Entonces, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Sí, uno más. Vosotros mismos me sois testigos de quien dije, yo no, de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Ok? Hasta ahí.
Bueno, ¿qué estuvimos viendo el devocional anterior, hermanos? ¿Recuerdan? No avanzamos mucho, pero sí mencionamos algunas cositas. ¿Quién dice yo? A ver, hermano José, ¿de qué se acuerda usted, hermano José? Bueno, hablamos de bueno, yo hice una pregunta de la purificación que se me contestó en ese día, que no se refiere al bautismo, sino se refiere al rito que tenían en aquel entonces de la limpieza que ellos acostumbraban de lavarse. Ok. Este, también vimos que la discusión que tenían los discípulos de Juan con los judíos, que eso eran los fariseos, los escribas, en cuanto a por lo que estaba surgiendo en ese momento. Muy Y bien. bueno, Sí, sí, ya sí. dejo. Adelante, adelante. No, no, pues ahí dejo a las hermanas que también contesten. Ándale. Para no acabarse todo, dice. ¿Ok? También vimos las características, se le puede decir, de Juan el Bautista, que tuvo un ministerio muy sufrido. Veíamos la gran humildad que él tenía, que reconocía el lugar de Jesús y el lugar de él, y la misión que él tenía, que era anunciar, preparar y enderezar el camino. Muy bien. Exactamente. ¿Alguien más, hermanos? Se nos hacía también la mención, como decía el hermano José, sobre los rituales en agua o de purificación que usaban los judíos y la diferencia, vamos a decir, de los tipos de bautizos que se estaban haciendo. Que el del Juan, del apóstol Juan era muy diferente a los lavamientos que se hacían para entrar al templo o para cuando hacían lavamiento de pies, y muy diferente a una vez que ya se estipula el bautizo en sí de Jesucristo. Es el bautizo de sumersión. Muy bien. El que se conoce del bautismo, la Gran Comisión, ¿verdad? Pues el que nosotros llevamos a cabo en este tiempo, ¿verdad? Cuando comienza la iglesia. Muy bien. Sí, bien, hay que diferenciar bien esa parte, ¿verdad? Acuérdense que decíamos que la palabra bautizo o baptismo era simplemente era ser sumergido, si era un lavamiento, era ser sumergido en agua. Pero el judío tenía muchos lavamientos, muchos bautizos, ¿sí? Y hacía mucha limpieza, mucha purificación. En este caso es cierto, ¿verdad? Hacíamos esa diferencia de los lavamientos, digamos, generales, los rituales de purificación a lo que estaba haciendo Juan, que era un bautismo para perdón de pecados, y también lo que posteriormente vendría a ser establecido o mandado a los discípulos, hablando de pasajes, pues Mateo 28, y también ya que vemos ejecutándose cuando es establecida la iglesia en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces básicamente lo que estuvimos hablando, el devocional anterior, pues ya hablamos un poquito del 22, que vino Jesús con los discípulos a la tierra de Judea, que estaban bautizando también. Hacíamos una pequeña aplicación al principio sobre que los discípulos pues todavía seguían con Jesús, ya que eso es lo que hace un discípulo. Un discípulo sigue a su maestro, pues está con él, ¿verdad? Porque va a aprender de él, va a seguir, va a compartir incluso lo que aprende de él. Entonces aquí vemos a los discípulos que siguen, ¿verdad? A Jesús. Luego, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas. Obviamente, para este bautismo, aquí está que estaba haciendo Juan, pues obviamente era requerido agua. Y aquí dice que había muchas aguas, mucha gente. De acuerdo a Mateo 3, veíamos que mucha gente venía a Juan el Bautista para ser bautizada por él. Entonces, mucha gente, entonces se ocupa mucha agua. Entonces, aquí hace la anotación aquí
que en este lugar había muchas aguas y venían, está hablando de pluralidad de personas, y eran bautizados muchas personas. Bueno, y luego se hace la anotación que Juan no había sido aún encarcelado. Juan todavía no era encarcelado y Jesús ya estaba comenzando su obra. No se nos está diciendo tal cual que estaba predicando del reino y todo, sino, bueno, ya vemos a Jesús ya hablando de de ciertas cosas con algunos, digamos de forma más privada. Y también vimos en el capítulo 2 sobre lo que hace en Caná de Galilea, lo que hace en el templo también. Entonces, pues ya estaba, ¿verdad? Ya estaba obrando de alguna manera, tal cual, digamos, de forma más pública y predicando del reino, pues aún no se estaba haciendo, digamos, del todo, pero él ya estaba. O sea, ya había hecho algunas señales, ya había tenido algunas pláticas en privado con algunos y va a tener otra más con otra persona. Pero aquí se hace la anotación que Juan el Bautista todavía no había sido encarcelado. Y decíamos que buscáramos algún otro pasaje porque normalmente entendemos que el ministerio de Jesús comienza al enterarse que Juan ya había sido encarcelado. ¿Encontraron alguna referencia de ello? Yo encontré en Mateo capítulo 4 del 12 al 17. Mateo 4 12 al 17. ¿No lo lee, hermana? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, ahí está esa referencia que nos trae nuestra hermana Basilia y nos menciona, ¿verdad? Aquí dice el 12 cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Bueno, si esto fuera cronológico, estamos diciendo que hasta ahorita Jesús estaba en Judea. Luego en el capítulo 4 va a llegar a Samaria, y después, déjame ver, regresa a Galilea. Entonces, probablemente en este inter de Galilea y lo que hace en Galilea, se predica en Galilea, y luego va perdón, en Samaria, en el capítulo 4 en Samaria, y luego llega a Galilea, es en esta parte donde Juan queda preso. Pero mire, aquí dice Mateo que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y en el verso 17 dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De ahí es donde se toma que Jesús comienza su ministerio cuando pues Juan el Bautista está preso y después obviamente muere, ¿verdad? Bueno, esa es una referencia. ¿Alguna otra, hermana Alma? Tengo en Marcos 14:15. 14. Ajá. En el 1:14-15, 1, 14, 15. Ok. perdón. ¿No lo lee, hermana, por favor? Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí está. Entonces, mire aquí otra vez. Cuando él se entera que fue encarcelado, dice, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Otra vez, en Juan estamos viendo que Jesús ya estaba haciendo algunas señales, pero vamos a, como decía nuestro hermano José Cancholo, o sea, de forma pública, ya de forma abierta, ya dándose a conocer, pues no estaba
comenzando así del todo, pero ya estaba haciendo algunas señales. De hecho, si ustedes recuerdan, en el capítulo 2 cuando le dice a María, mi tiempo no ha llegado, aún así hace algo, pero él mismo dice, es que mi tiempo no ha llegado aún. ¿Se acuerdan? En el capítulo 2. Entonces, vamos a decir que él comenzó a obrar de forma más privada y ya de forma pública. Esto sucede cuando Juan es encarcelado. En este caso aquí, todavía hasta esta parte de Juan capítulo 3, aún Juan no es encarcelado. Entonces, la misión de Jesús de forma pública aún no comienza. Podemos dividirlo, digamos, de estas dos formas. Digamos que él comenzó a hacer algunas señales y a hablar de forma privada y de forma pública para sumar los pasajes y encontrar esa armonía, porque no hay ninguna contradicción, simplemente es encontrar ahí cuál es el punto donde se unen estas dos porciones. Entonces, un comenzar señales y trabajar de forma privada y ahora de forma pública cuando Juan el Bautista, que le llaman, es encarcelado. Entonces, vamos a dividirlo de esa manera, porque le digo, tenemos la referencia textualmente de Jesús en el capítulo 2, versículo 4, que dice, Jesús le dice a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No ha venido mi hora, pero aún así, de forma privada, ya se estaba instruyendo a los discípulos. Recuerde que cuando sucede esto, en el versículo 11 dice, es el principio de señales que Jesús hizo en Galilea, manifiesta su gloria y sus discípulos creen en él. Entonces, él ya estaba trabajando, o sea, ya estaba obrando. Y mire, hay cosas que no tenemos, no tenemos escritas. Sin duda Jesús hizo muchas otras cosas, pero de acuerdo a lo que él venía a hacer y el ministerio que iba a realizar y el evangelio del reino que se iba a predicar, aún no estaba sucediendo de forma pública, pero sí estaba enseñando de forma privada. A sus discípulos se les estaba confirmando, estaban creyendo. Luego viene y hace, como le digo, lo del templo y ya también está anunciando algo sobre su resurrección. Y de la misma forma, capítulo 2 verso 22, cuando les habló esto, dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura. Bueno, ya antes lo había dicho. Cuando purifica el templo. Ya había dado esa lección. No se había entendido del todo, pero bueno, se estaba logrando esto que se confirmara más adelante. Luego en el verso 23. Estando en Jerusalén la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Ya estaba haciendo señales. Algunos estaban creyendo, muchos creían, pero de forma pública el predicar del reino y lo demás que vemos en más adelante, pues bueno, no estaba aún sucediendo. Luego de forma privada platica con Nicodemo de noche y le da muchísimas lecciones que ya hemos estado observando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el comentario de esta parte del verso 24 en cuanto a lo que dice Juan, el apóstol, sobre que Juan no había sido encarcelado. Entonces, vemos estas dos porciones de la vida de Jesús, dos partes sobre algo más privado y sobre algo público que menciona Mateo 4:12 al 17 y Marcos 1:14. ¿Algo más que agregar al respecto? Hermano, en Lucas 4 en el versículo 14, ahí dice que Jesús principia su ministerio. Dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ok. Muy bien. Mire esto interesante, y esto es lo interesante y lo bonito de las escrituras. Mire, aquí como nuestra hermana nos cita este pasaje de Lucas, está posterior a qué? A la tentación de Jesús. Él es tentado, se aparta, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. La pregunta es, ¿y qué pasó después de la tentación, después del desierto?
Bueno, aquí dice que vuelve a Galilea por el poder del Espíritu y se difunde su fama, enseña en sinagogas y es glorificado por todos. ¿Sí? Bueno, pero entre esto, entre la tentación y volver a Galilea, pasan cosas, acontecen algunos eventos. Aquí no lo tenemos registrado por Lucas, pero Juan nos menciona algunas cosas que nadie más menciona, como lo de Nicodemo, como lo de la mujer samaritana. No está mencionado ni por Mateo, ni por Marcos, ni por Lucas, pero sí por Juan. No quiere decir que no pasó, sí pasó y sí sucedió. ¿En qué momento? Bueno, en el caso de Lucas no está registrado ni la plática con Nicodemo, ni la plática con la mujer samaritana. Pero sí está, sí sucedió. Y Juan, gracias a Dios, que tenemos la bendición, el Espíritu Santo inspira al apóstol Juan y escribe estas partes tan interesantes. Pero lo que yo quiero que usted observe es cómo Jesús estuvo haciendo diferentes labores de forma privada, tanto con maestros que necesitaban un mayor entendimiento, como una mujer que vamos a ver en el capítulo 4 que a la vista de otros probablemente no merecía ni siquiera platicar con ella. Y también aquí con personas en sinagogas. Se da cuenta cómo Jesús tiene su mirada donde hay una necesidad. Tanto le predica a un maestro judío que no entendía del todo ciertos temas, como va a ir con una mujer que tenía una reputación a lo mejor un poco dudosa, pero que tenía una gran necesidad espiritual. Y vamos a ver si me toca a mí esa parte, derriba o rompe barreras, derriba las barreras. Pero también lo encontramos aquí en Mateo, por ejemplo, que nos citó la hermana, preocupándose por que Juan estaba en la cárcel y continúa la labor que ya dejó Juan marcada, porque Juan también predicó del reino y ahora lo vemos aquí entrando en sinagogas y enseñando a los que están en las sinagogas. ¿Ve? Eso es lo que vemos, a un Jesús cumpliendo su misión donde quiera que está la necesidad, con maestros, con mujeres, con discípulos en sinagogas o de forma más pública, o haciendo señales para que sus mismos seguidores que están en su círculo íntimo crean aún más en él. Entonces, ¿qué nos podría enseñar esta parte a nosotros, hermanos? ¿Qué podría enseñarnos esto que vemos, que estamos viendo en Jesús sobre el estar, pues yendo ahí en diferentes direcciones y con diferentes personas, diferentes grupos? Hermano, A ver, sí, hermana Lourdes y lo hermano José. ajá, pues una de las enseñanzas, ¿verdad? O como yo lo entiendo así, una de las enseñanzas que nos deja es que, pues Jesús no hizo acepción de personas y es lo mismo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? O sea, ir con cualquier persona sin importar si cree o no en Dios, sin importar los pecados que tenga, sin importar que no quiera ir a la iglesia o que no quiere nada con Dios o sin importar que sea nuestro enemigo, sin importar nada. Jesús ahí, pues, como está diciendo, ¿verdad? Pues fue a todos lados y él, incluso lo que vamos a ver de la mujer samaritana, todos sabemos por qué no tenía que estar con la mujer samaritana, ya lo sabemos. Entonces Dios ahí nos enseña que pues Él no hace excepción de personas, que Él a todos les habló. Así es, hermana. Muy bien, muy buena aportación. Ciertamente, ¿verdad? Donde hay necesidad, ahí se debe predicar y compartir la palabra. ¿Cierto? Hermano José. Yo más quería agregar, hermano, que desde que Jesús comenzó, él tomó su trabajo muy en serio. No dejó ni una cosita afuera, porque todo era importante dentro del reino de Dios, lo que Dios crió. Jesús iba
hacer todo lo posible por guiar al ser humano al camino correcto. Muy bien. Excelente comentario también. Iba a hacer todo lo necesario para guiar al camino correcto, ¿cierto? Tanto platicar de noche con un maestro como a mediodía con una mujer o dentro de una sinagoga con un grupo de personas o en una boda donde faltaba el vino o en un templo donde había personas que no estaban haciendo lo correcto. Fíjese la variedad, tanto de personas como de lugares. Y cierto, Jesús iba a hacer todo lo necesario para llevar a la gente al Padre Dios, para que conocieran su voluntad. Creo que es una buena lección para nosotros, ¿verdad? Que no nos limitemos, que vayamos a donde esté la necesidad. Obviamente, siempre va a haber personas que rechacen la palabra, pero yo siempre digo esto, que no quede en nosotros. Nosotros hagamos nuestra parte. La otra parte le corresponde a Dios y la otra parte a la persona. Dios va a obrar. La palabra y la semilla ya están sembradas. Si la persona no la valora, la rechaza, no la aprovecha, ya será su decisión. Y nosotros, yo siempre digo esto también. Dios puede obligar, y les pregunto esto, no sé si ya se los he preguntado. ¿Dios puede obligar a una persona a que obedezca? Escuche la pregunta, ¿eh? ¿Dios puede obligar a que una persona obedezca el evangelio? Por el poder que él tiene, sí podría, hermano, Sí, pero claro sin que sí. embargo nos deja a que la decisión y la convicción sea de cada uno de nosotros. Exactamente, ese es el punto. Dios puede, sí puede, aunque la gente no quiera. Él puede con su poder transformar a todo el mundo entero y que las iglesias se llenen las congregaciones y la gente esté ahí humillada. Él puede con su poder, claro que puede. ¿Lo hace? No lo hace. Y nosotros menos. A esa parte llego con el comentario este que les hago y la pregunta. ¿Dios puede obligarlos? Sí. ¿Lo hace? No. Y menos nosotros. Nosotros no podemos obligar a que alguien sea fiel, a que alguien obedezca, a que alguien crea en el Señor. No lo podemos obligar. ¿Cuál es nuestro trabajo y nuestro papel? Y que vemos en Jesús. Usted vaya a donde sea necesario ir, háblele a quien le tenga que hablar. Y ese es nuestro trabajo. Que ellos obedezcan. Esa es la parte de la persona. Ella debe tener la disposición de obedecer. Porque a veces somos muy dados a estar, insiste, 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 casi, casi forzando que obedezca a una persona. Pero sabe que eso a veces no funciona porque la persona obedeció por una presión y nunca entendió y no hubo una convicción. ¿Y qué hace? Se termina yendo. Cuando usted deja de ejercer esa presión, la gente se va, deja de ser fiel. ¿Por qué? Porque nunca fue por su voluntad, nunca fue por su decisión. Entonces, hermano, en nosotros está el predicar la palabra, en animar y motivar. Pero si la persona no quiere, yo no lo puedo obligar. ¿Qué voy a hacer después? Simplemente seguir orando por él y dejarlo. A lo mejor después regrese otra vez. No lo abandone, déjelo por un tiempo y después vuelva. Siga en contacto, pero obligarlo, no, porque eso no dura. Es una raíz que no dura. ¿Sí? Bueno, aquí es lo que estamos viendo en Jesús. Él va a todas partes, pero donde no es bienvenido, él mismo dice, sacúdanse el polvo de los zapatos, de las sandalias, y al que sigue. A los mismos seguidores de él les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Si se quieren ir como los demás que se van, Señor, se va la gente, se quieren ir ustedes, adelante. Jesús no retiene a nadie, nadie lo sigue a la fuerza. ¿Se quieren ir? Adelante. ¿Se da cuenta? Bueno, viene el verso 25 que ya poquito estuvimos en la lectura general, lo estuvimos hablando un poco de esto, que dice, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Me gustaría ponerle este pasaje
en la versión textual, en la Biblia textual. La Biblia textual, hermanos, es una versión muy dedicada a buscar en los manuscritos, digamos, más antiguos que hay disponibles y tratar de verificarlos en varios manuscritos y traducir de esa manera. Y mire la diferencia que se hace en esa frase. ¿Quién me lo lee? Hermana Violeta, si puede. ¿No lee el verso 25 aquí en esta Biblia textual? Si puede, si no, hermano Lourdes. El 25, hermano, Sí, hermana, 3:25. dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. No, aquí en la pantalla, hermana, en la Biblia textual. O en la Biblia dice, surgió entonces una discusión de los discípulos de Juan con un judío acerca de una purificación. ¿Qué ve de diferencia, hermana, con Reina Valera y Biblia textual? Que en Reina Valera habla en plural Ujú, y está hablando singular. así es. Menciona que la discusión fue con un judío. Sí. ¿Sí? Nomás le pasó el dato. Sí. ¿Cambia en algo el punto que estamos o que estamos tratando? Pues no. De que hubo una discusión, pues hubo una discusión, eso no cambia. Sea con uno o con muchos, está la discusión. A lo que lo llevo es que, mire, los discípulos, en este caso con un judío, habíamos mencionado que constantemente a veces se menciona la frase los judíos y está haciendo referencia a aquellos que siempre se estaban oponiendo a ya sea a Jesús o a Juan el Bautista. Y en Mateo 3 vimos que los que se estaban oponiendo constantemente eran fariseos o escribas, o en el caso de Jesús también algunos saduceos preguntando y cuestionando con Jesús. ¿Qué tanta importancia le iban a poner si era cualquier judío? O cualquier otra de grupo de judíos, pero normalmente le digo, los que siempre estaban ahí eran cierto grupo de fariseos o maestros, no personas, no cualquier persona, sino personas con cierto conocimiento. Entonces, ¿quién era este judío? ¿O quiénes eran estos judíos? No sé, como dirían por ahí, para saber, no sé. Pero de que estaban queriendo hacer una discusión, estaba sucediendo. Ahora el punto, ¿sí? Se acercaron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí bautiza, y todos acuden a él. Ahora es a Reina Valera. Les decía, Juan prestó atención a la discusión. No, no prestó atención a la discusión. De hecho, ni se menciona nada. Ahora, que si era la mismo con lo que le está, a lo mejor este vino a meter ahí como que con los discípulos de Juan y luego por eso vinieron con Juan y la discusión era sobre el bautismo o purificación. Bueno, podría ser. Pero aquí Juan simplemente no pone atención o pone su foco en el tema de que si están o no están de acuerdo con que Jesús bautice o no bautice. De hecho, la respuesta de Juan es la que nos lleva a concluir eso, que no está poniendo el foco en la discusión tanto de los discípulos como de con el judío o los judíos, ni con que vinieran a preguntarle sobre lo que está haciendo Jesús. Él está enfocado en lo que él debe hacer. Entonces, al menos de esta parte, hermano, de este pasaje, si estamos tomándolo como que esta es una discusión aparte y ahora aquí vienen con Juan a preguntarle otra cosa distinta, esta es la purificación y esto sobre el tema del bautismo, bueno, aprendemos sobre no estar escuchando o poniéndole atención a discusiones que no nos benefician. Creo que es una buena aplicación también. ¿Sí? Si no lo beneficia, si no le aporta, no le preste atención. A veces somos muy dados a estar escuchando rumores, murmuraciones y no lo haga. Cuando llegue alguien a decirle algo que no le beneficia, que no le aporta, simplemente, mire, diga, oye, ¿sabes qué?
no, no me platiques eso, no me digas eso a mí, te recomiendo, si es un problema con alguien más, te recomiendo, ve y platica con él. Y más si es algo que es en plan de generar cierta discusión, siempre rechace esos comentarios, no los acepte. Inmediatamente cuando alguien venga, oye, ¿sabes qué? Que quiero platicar contigo, me gusta platicar contigo, pero de estos temas, no. Hablemos de otra cosa. ¿Sabes qué? Cambiemos de tema. Le invito a que lo haga. Aprendamos a hacer eso. Ahora, hay veces que se viene para pedir consejo, bueno, es diferente. Pero si es para simplemente estar hablando y generando discusión, no acepte esas conversaciones ni esas pláticas. ¿De acuerdo? Es simplemente un consejo y un comentario. ¿Sí? Entonces, mire cómo llegan estos discípulos que vienen con Juan. ¿Cómo le dicen? Rabí. ¿Se acuerda a quién también le decían rabí? ¿A quién también llegaron unos discípulos diciéndole, ¿a A quién? Jesús, A Jesús. A Jesús en el capítulo 1, que fue, sí fue el capítulo 1. Sí, en el verso 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Bueno, ahora también estos discípulos le están diciendo a Juan, Rabí. Pero acuérdese que aquí están viniendo con el parciler Rabí y dice, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿En plan de qué vienen con Juan a decirle esto? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿tiene algún trasfondo de querer levantar cierta problemática? Decirle, oye, y llegan y hasta le dicen Rabí. A Jesús también le llamaron rabí. Rabí, rabí, maestro, maestro. Mira que allá también bautizan. ¿Qué quieren generar en Juan? ¿Qué quieren provocar en Juan? ¿Será que tiene cierta mala intención este comentario? ¿O nada más lo están diciendo por decir, ¿verdad? Para que Juan esté enterado? Bueno, aquí lo interesante es lo que responde Juan. Juan responde y dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué entienden por esta frase, hermanos? Verso 27. Pues que Dios es el que otorga las cosas y si Dios, ah, porque, o sea, lo mismo que dijo Nicodemo, sabemos que vienes de Dios porque lo que tú haces, ningún hombre lo puede hacer, o sea, viene de Dios hacia una persona. Entonces, Jesús estaba haciendo la voluntad de su Padre. Excelente comentario, hermano José. Ahora se levantaron con todos mis hermanos. Excelente, qué bueno, muy buenos comentarios. Muy bien, hermano. Él está haciendo, él está haciendo lo que está aprobado por Dios. Mire lo que dice palabra de Dios para todos. Juan le respondió, un hombre solamente puede tener lo que Dios le da. Es como cada hombre tiene su obra, la obra que está señalada por Dios. En el caso de Jesús, la obra que está siendo autorizada o está siendo señalada por Dios. Él no estuviera bautizando, él no estuvieran predicando, que más adelante lo harían, si no fuera Dios quien se los dice. Pero en el caso de Jesús, porque a otros maestros que venían a él, ¿cómo le llamaba? Generación de víboras. En el caso de Jesús les mencionó, ¿verdad? Sepulcros blanqueados. Y también Juan era muy duro con ellos, ¿verdad? Entonces, o sea, había enseñanzas que no eran aprobadas, que sí eran señaladas, pero en el caso de Jesús, Juan está reconociendo que lo que Jesús hacía es dado del cielo o es aprobado por Dios o ya estaba señalado por Dios que lo haría.
Entonces, es lo que vemos ahí. Lo que Jesús hacía, Juan reconoce. Juan no esperaba nada diferente. Reconocía que Jesús, sí, como parte del plan de Dios y lo aceptaba. Entonces, ¿qué más seguimos viendo en Juan el Bautista? Vimos ya humildad, vimos que él ya esperaba que Jesús hiciera esta obra, ya lo esperaba. Y ahora vemos que él reconocía a Jesús como parte del plan de Dios. Entonces, por lo menos vemos estas tres cosas ahora de esta lectura enfocadas en Juan. Vemos a Juan humilde, incluso que sigue trabajando. Del hecho de saber que Jesús ya estaba, él no dejó de hacer lo que él hacía. El bautizar con arrepentimiento, el bautismo para arrepentimiento, seguía haciéndolo, que seguía la gente viniendo a él. Entonces vemos a un Juan humilde, a un Juan sirviendo, a un Juan que esperaba la voluntad de Dios, y vemos a un Juan que reconoce la obra de Jesús. Estas cuatro cositas. No estaba esperando algo diferente, estaba esperando a Jesús que él obrara, claro que sí, porque es el tiempo y es parte de mi labor. Acuérdese, yo nada más vengo a enderezar, a trazar, a anunciar, a reparar los caminos, pero él viene a hacer el resto. Entonces, un Juan humilde, un Juan sirviendo, un Juan esperando la voluntad de Dios y reconociéndola, que está en Jesús esa voluntad de Dios. ¿Sí? Y todavía le aclara a ellos, ustedes mismos son testigos que yo dije, yo no soy el Cristo, yo no soy el enviado, yo no soy el escogido, sino que soy enviado, pero delante de él. ¿Para qué? ¿Para qué delante de él, hermanos? Para abrir camino que la Exactamente. profecía ya venía diciendo. Muy bien. Solamente voy preparando el camino, ¿verdad? Preparando terreno para aquel que ha de venir. Está como sentando las bases. Y esto también, hermanos, haciendo la aplicación a lo que hemos estado hablando sobre hablarle a otras personas y todo, me hace pensar en lo que Pablo menciona, creo que es a los Corintios. Yo sembré, recuerdan, Apolo regó, ¿y quién da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Unos hacen una cosa y otros hacen otra. Juan el Bautista dice, yo voy delante, pero yo no voy a seguir la obra la va a seguir él. Ahora todos deben de seguirlo a él. Juan el Bautista dijo, ahí está, Él es. ¿Se acuerdan en el capítulo, creo que fue el uno? Él es, ahí está, síganlo a Él. Entonces, hermano Juan sigue reconociendo solamente cuál es su parte. Entonces, también nosotros, ¿verdad? Hagamos nuestra parte. Otros van a hacer otra. Y al final de cuentas, todo lo hacemos para gloria de Dios. Como Juan, siempre humildes. Luego, para cerrar ya por hoy, 29 y 30 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Se toma el ejemplo del amigo del esposo, como una boda, en la boda judía había un amigo del esposo que era elegido y tenía una responsabilidad. ¿Sí? El esposo o el amigo del novio lo que hacía era arreglar la boda, ver detalles, invitaba a la ceremonia, cuidaba de la cámara nupcial, ¿sí? Y era una posición de honor. Eso es lo que hacía el amigo del novio en las bodas judías. Se aseguraba de los invitados, cuidaba que todo estuviera en orden, organizaba todo, ¿sí? Cuidaba de la cámara nupcial, donde después el esposo y la esposa entrarían ahí. Él estaba cuidando,
digamos, ahí cuidando la puerta y cuidando todo, ¿verdad? Que todo estuviera en orden, ¿se fija? Y era un honor y un privilegio. Juan toma el ejemplo de la boda judía o en este caso, del amigo del novio para decirlo de Jesús. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿El novio? No, era el amigo, el que iba a preparar todo para que estuviera listo para la boda. ¿Y cómo se sentía el amigo del novio? Le digo, privilegiado, con una gran responsabilidad. Por eso Juan seguía haciéndolo, a pesar de que había oposición de fariseos, de gente que se oponía a lo que él predicaba, a lo que él decía, a lo que él hacía. Por eso seguía hablando, aun que Jesús ya estaba por allá también comenzando la obra, él seguía en la suya. Por eso también ahí está el problema con Herodes, sigue, y era parte del plan. Bueno, en la cárcel vienen todavía los discípulos a informarle y él todavía lo sigue apuntando a Jesús. ¿Por qué? Porque él es el amigo. Él nada más prepara, él nada más cuida, él nada más está al pendiente, pero en realidad la misión la tiene el novio, el esposo. Y como es de gran responsabilidad y privilegio, Juan termina diciendo, mi gozo está cumplido. ¿Qué entienden por la frase mi gozo está cumplido? Ya está viendo a Jesús obrar, trabajar, entonces él nomás está, bueno, como dijeron al principio con las citas que dieron de Mateo, está esperando el final de él, porque sabe que Jesús va a seguir adelante. Como que está cediendo la estafeta, ¿verdad? Y no le entristece, no le genera conflicto, porque acuérdense lo que estaba pasando. Le dije, o sea, Juan al final se va a quedar solo en la cárcel y decapitado. Él entendía que él no era el protagonista, que él no era el de la misión, él tenía la suya propia y la cumplió hasta el final. Humildemente, reverentemente, con gozo. No le generó conflicto ya ni las discusiones de sus discípulos con otros, ni que vinieran a decirle, oye, Jesús bautiza y todos van a él. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Mejor. Entre más se arrepientan, mejor. Qué bueno que ya lo estén siguiendo a él. Qué bien. Porque al final todos lo van a seguir a él, no a mí. ¿Se da cuenta? Entonces, qué bonito es, hermano, que entendamos que cada uno tenemos una obra. Y que lejos de sentir envidia, lejos de sentir celos, lejos de generar competencia dentro del cuerpo del Señor porque aquel predica, porque aquel va, porque aquel lo invitan, porque aquel predicó y de momento ponen fotos que se bautizaron muchos, al final ni él es ni yo, es Dios el que se lleva la gloria. Malamente a lo mejor algunos son muy dados a decir de que es que prediqué y se bautizaron". No, yo prediqué y se bautizaron, no fuiste tú, fue la palabra de Dios. No es que yo prediqué y se bautizaron. O cuando quieran bautismos, háblenme. Eso no, porque no somos nosotros, es Dios. Es Dios, como también Pablo dice, ¿verdad? Yo ni me acuerdo ni a quién he bautizado, nomás me acuerdo de este y de este, pero pues es que el Señor no me envió a mí a bautizar, yo vengo a predicar, y si bauticé a algunos, pues, ay, disculpen porque ya ni me acuerdo, ¿sí? No, no se va llevando la cuenta de eso, porque nuestra labor no es llevar números, sino hacer la obra que Dios nos permite que realicemos, sea mucho o sea poca, y que lleve sus propósitos. ¿Se fija? También eso aprendemos de Juan. Me gustaría por último mencionar esta frase bueno, no sé, ¿verdad? Si decían, iban a decir algo sobre el gozo cumplido. ¿Qué más entendemos por la frase de mi gozo está cumplido? Si me permites hacer un comentario, Sí, 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 adelante. me estaba acordando de una cita de Hebreos 12, del 1 al 2, por lo que está puesto ahí, el que tiene la esposa
es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente en la voz del esposo. Sí, pues mi gozo, mi gozo está cumplido. Entonces, dijiste tú al final que aunque él estaba solo en la cárcel, estaba gozoso. Entonces, lo comparo con lo que dice Hebreos capítulo 12, el verso 2. Y pues dime si está bien o está mal. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor. Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, no le importó nada, lo que el propósito de él era uno, cumplir con la voluntad de Dios y salvar o traer la salvación más bien al mundo. Así como Juan el Bautista, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra. Bueno, ya sabemos toda la historia esa, pero ¿Sí? Está bien, es una buena referencia, ¿verdad? Para el punto general de pues continuar la carrera, la misión que tenemos hasta el final, ¿verdad? Y sobre todo en Jesús. Y mire cómo son las cosas, que Jesús terminó de una manera similar a la de Juan, ¿eh? También solo, arrestado y al final muere. La diferencia que Jesús resucitó, está sentado a la diestra de Dios. Pero fíjese, también al final, ¿qué pasó con los discípulos de Jesús? Lo abandonaron, lo dejaron solo. Ahí tengo un tema sobre eso. Y todos estaban diciendo, como Pedro fue el primero, que aunque tenga que ir a la cruz contigo a la muerte, yo me voy contigo a la muerte. Y Jesús le dijo que no sabía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Y le dijo lo del gallo y todo eso. Y dice, y todos dijeron lo mismo, o sea, lo mismo que Pedro, que iban a seguir a Jesús y que no lo iban a dejar. Pero pasa un tiempo y cuando lo están arrestando, todos huyen, todos huyen. Dejaron a Jesús como solo. Y al final muere. ¿Sí? Ahí estaban en la cruz Juan, ¿no? Y su madre. Pero ¿y los demás? ¿Se da cuenta? Y eso nos hace pensar un poquito acerca del ministerio que es seguir al Señor, donde fíjese que a veces vamos a estar solos. ¿No pasa eso a veces familiarmente, hermanos? Cuando uno sigue a Jesús, a veces la familia no quiere y uno sigue al Señor, pero está uno solo. Sí pasa. A veces cuando quiere uno trabajar para el Señor, a veces no muchos quieren trabajar y uno termina haciéndolo como solo. Pero eso determina si lo hacemos o no. No, eso no lo determina. Aunque lo hagamos solos, tenemos que terminar la obra a la que fuimos llamados como Juan, como Jesús, como Pablo. ¿También se acuerda de Pablo? ¿Cómo terminó Pablo también? De acuerdo a las cartas, también terminó en la cárcel. Estaba custodiado, ¿no? Y él tenía cierta libertad, pero también terminó en la cárcel. No podía tener contacto con sus hermanos, aunque, y digo, tenía esa libertad de estar predicando y moviéndose y escribió y escribieron otros por él, pero también terminó aparte, ¿sí? ¿Cómo terminó Juan, el apóstol Juan que escribe esto? ¿Cómo terminó? ¿Se acuerdan? en la isla de Patmos, En la isla de Patmos, exiliado, ¿por qué? Por el evangelio, dice Apocalipsis. ¿Se fija? Mire qué cosas. Juan el Bautista solo y en la cárcel. Jesús encarcelado, arrestado y muere, al igual que Juan muere, pero Jesús resucita. Pablo en la cárcel y también según las tradiciones muere decapitado. Y Juan, el apóstol, en la cárcel, exiliado en Patmos. Se dice en la tradición, según la tradición, que él no murió de muerte natural. Pero todos estos cuatro que mencionamos ahorita tienen esa característica. ¿Sí? Entonces, bueno, pensemos que a lo mejor en ciertas situaciones de nosotros a veces estamos igual, pero bueno, físicamente solos, pero usted sabe que mientras estemos haciendo la voluntad de Dios, no estamos solos, no estamos solos y al final vamos a terminar como Juan termina, mi gozo está cumplido. Esa palabra gozo habla de una alegría completa, de una alegría que se extiende. La palabra cumplido
Plero habla de lleno, completo, perfeccionado. Entonces, mi alegría está completa. Mi alegría está perfeccionada. Estoy lleno de alegría. Más allá de la alegría. ¿Por qué? En el caso de Juan, porque ya ve a Jesús cumpliendo también ya del seguir la misión. Déjeme cerrar esto para que ya se continúe en la otra ocasión con otra porción. Solamente quiero mencionar algo de la palabra crecer y menguar. Dice, es necesario, tiene que pasar. La palabra crecer habla de aumentar en tamaño, madurez, progreso, pasar de discípulo a maestro y expandirse. En el caso Jesús siempre fue maestro, pero la palabra crecer aquí es necesario que él crezca, es necesario que él sea mayor, es necesario que él progrese, es necesario que él se expanda, que su misión se expanda, que crezca. Es la palabra ahí es auxano, auxano. Lo voy a poner en el chat. Ahí está. Auxano es ser mayor en tamaño, madurez, progresar, pasar de discípulo a maestro, expandirse. En el caso de Jesús, él ya era maestro, era rabí, ya, pero dice Juan, es necesario que él sea mayor que yo. Es necesario que él progrese más que yo. Es necesario que él se expanda, expanda su evangelio, expanda la misión. ¿Sí? Es necesario. Y yo mengüe. La palabra menguar es hacerse menos en rango e influencia. Y sí fue lo que pasó. Hacerse menor en rango e influencia. Ser inferior. ¿Sí? Ahí les pongo la palabra, ¿cuál es la palabra ahí? Elato. ¿Sí? Es hacerse menos en rango, influencia, ser inferior, hacerse menor. O sea, tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué dice Juan? No se preocupen, muchachos. Sí. No se preocupen de que ya estén siguiendo muchos a Jesús. No se preocupen que también ellos estén bautizando. No se aflijan, no pasa nada. Ni me genera conflicto. Al contrario, estoy gozoso. Mi gozo está perfecto, cumplido, todo lleno. ¿Por qué? Porque es necesario que yo baje, pero él suba. Y esto le generó a Juan alegría, porque esa era la misión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hasta ahí quedamos en el versículo 30. Llegamos hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, comentarios, hermanos? ¿Algo que agregar? ¿Algún comentario? ¿Alguna aplicación final? ¿Cómo ven, hermanos? Hermana Alma, Pues yo creo que valdría la pena hacer una aplicación práctica en la vida cotidiana de hoy, para nosotros mismos. El hecho como comentaba anteriormente, que ya aprendimos el de hablar del Señor, evangelizar y no presionar a las personas para que ellas en su voluntad y en su conciencia puedan creer. Y sobre lo que estamos hablando en lo último, yo pienso que se podía aplicar también de que en un momento dado, como se nos designa cada uno como un don para nuestro servicio en la iglesia, tenemos que dejar que los demás hermanos también participen de ello. Y nosotros en humildad, como lo hizo Juan, como él sirvió, como él eh, abrió camino, nosotros debemos dejar que conforme se van agregando miembros a la iglesia, hacerles camino para que ellos crezcan y permanezcan dentro de nuestra congregación. Ese es mi comentario. así es. Muy bien, hermana. Muy bien. Claro que sí. Claro que sí. Excelente. Eso hay que hacer, ¿verdad? Hay que hacer. Hay trabajo para todos. ¿Algo más, hermanos?
hermano José. Pues simplemente nomás, gracias a Dios y pues que tienes el tiempo para explicarnos. Bueno, en el caso mío, pues eh, nunca voy a parar de aprender. Es interesante todo esto, muy interesante. Gracias a Dios y a ustedes, hermanos, que se conectan. Vamos a orar, así como estamos, para despedirnos. Si Dios nos permite, nos vemos el martes. Y bueno, a otros los vemos antes, pero ahí nos vemos, si Dios permite, en la próxima devocional. Oremos, hermanos. Nuestro buen Padre, vamos delante de tu presencia, dándote, Padre, muchas gracias por esta oportunidad de estar juntos. Gracias, Padre, porque nuestros hermanos siguen teniendo a bien, Padre, el conectarse para poder tener este tiempo de devoción, este momento de canto, de lectura, en la cual, Padre, podemos reflexionar en tu palabra juntos y escuchar todos esos buenos comentarios que nuestros hermanos aportan y que también nos hacen reflexionar acerca de tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos hermanos quienes tienen a bien el estar haciendo y apartando este espacio de su agenda, Padre, de su tiempo. Sabemos que los hermanos tienen actividades y labores, al igual que todos, Padre, pero apartamos este espacio para tener un momento de reflexión en tu palabra. Pedimos, Padre, que todo lo que se ha hablado el día de hoy en las clases anteriores verdaderamente pueda en nosotros dejar una lección, un aprendizaje y poder ser motivados, Padre, a tomar tiempo para reflexionar en tu palabra, saber que siempre hay algo que podemos aprender y también aplicar a nuestra vida. Rogamos, Padre, por favor, que nos des, nos permitas tener esa humildad y nos des, Padre, esa humildad como Juan. Padre, gracias por esta vida que le diste a él, Padre, y estas lecciones que leemos en tu palabra referente a él. Ayúdanos a poder ser como él, Padre, en esa humildad, en ese trabajo, en ese servicio que realizó hasta al final de su ministerio y poder, Padre, también ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, con nuestra familia y también en la congregación. Permite, Padre, que el resto del día podamos hacer las actividades que tenemos pensadas, que todo salga bien y en orden y que podamos volvernos a encontrar en otra ocasión para seguir cantando juntos, orando unos por otros y también leyendo más de tu palabra. Gracias, Padre, por nuestros hermanos y hermanas y aquellos que han de escuchar la clase en otro momento. Y te pedimos también, Padre, que bendigas a nuestro hermano Horacio en las actividades que está realizando y también lo podamos ver en los siguientes devocionales. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por nuestros hermanos. Gracias, Padre, por la familia y por ser tan bueno y amoroso con cada uno de nosotros. Todo, Padre, te lo pedimos y agradecemos y lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.